Ingenieras, ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Permítanme, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. En la clase pasada empezamos a abordar el tema de análisis sintáctico, parsing en inglés. Simplemente en inglés es análisis. Nuestro objetivo es que a partir de una corriente de tokens generada por el escáner del compilador del lenguaje de programación que estemos utilizando, esa corriente de tokens pueda ser ubicada mediante una derivación, o sea, un reemplazo de elementos en una gramática de cada una de las instrucciones. Ese es el concepto, instrucción, que aparecen en el programa fuente y que uno espera que estén correctamente escritas dichas instrucciones desde el punto de vista de la gramática. Entonces la gramática simplemente es una herramienta en forma de árbol, pero escrita pues en una notación Bacchus Node, que al ingresarla a una herramienta de generación de analizadores sintácticos va a entregarnos un software que va a ser capaz de consumir programas fuentes y mediante esa gramática construir las estructuras de datos en tiempo de compilación que le permiten validar cada una de esas instrucciones que aparecen en el programa fuente puesto a consideración del compilador. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra idea. Y ya nos habíamos acercado a la complejidad de esto viendo una primera forma de análisis que lo llamamos LL y entre paréntesis un número, ¿sí? LL. ¿Qué significaba ese LL? Que íbamos a tomar la gramática y la íbamos a empezar a desenrollar para ver si encontrábamos en los ojos, en las hojas, perdón, en las hojas del árbol que represente la gramática, la definición del token que supuestamente debería aparecer en la corriente de tokens que nos entrega el escáner. Uno debe entender que la gramática puede ser tan extensa que no es realista pensar que uno va a montar el árbol gramatical en tiempo de compilación y va a buscar si hay caminos entre el nodo raíz general del árbol y las hojas correspondientes que representan la corriente de tokens. ¿Por qué? Porque en nuestras gramáticas hay una pequeña particularidad que destruye cualquier idea de disponer de ese árbol gramatical en tiempo de compilación, y es que nuestras gramáticas son recursivas. La recursividad es muy potente para hacer recorridos, pero es terrible para crear estructuras de datos, ¿sí? Entonces, por favor apaga el micrófono quien lo tenga encendido, que tenemos un poquito de feedback. Gracias. Entonces eso no es práctico porque nos quedaría un árbol de altura infinita que matemáticamente se puede representar, pero ¿y usted en qué parte de la memoria va a guardar eso? Es una pregunta. Y más si tiene esa tendencia a ser tan grande el árbol, tener tanta altura,
Entonces uno puede llegar a concluir también que recorrer un árbol de ese tamaño tomaría bastante tiempo para cada una de las posibles instrucciones que generase esa gramática contra un código fuente. Entonces, no podemos hacer ese chiste, pero sí podemos hacer un chiste muy parecido, y es crear un subárbol de ese árbol gramatical totalmente orientado a la instrucción que estamos tratando de resolver, si es correcta o no es correcta, ¿sí? Entonces, esa más o menos va a ser la táctica del analizador sintáctico, del parser. Es crear pequeños subárboles de todo el árbol gramatical posible que resuelvan la corriente de tokens que está apareciendo desde el escáner y que deben constituir una instrucción. Entonces, como les decía, nuestro primer asomo a construir esa solución fue una gramática que empezaba desenrollándose a sí misma, buscando en el árbol cuál es el subárbol y no teniendo que crear obviamente o los lados derechos o los lados izquierdos, cuál es el subárbol que logra resolver la instrucción. Entonces, como observan, vamos desde la producción sintáctica inicial, el símbolo de inicio, que lo vimos la clase pasada también. Toda gramática tiene que arrancar con algo. Y en el ejemplo que veíamos de nuestra gramática del lenguaje C, estos señores declararon como el símbolo de inicio el no terminal program. O sea que lo que hace un compilador de C es compilar un programa. Pero si yo estoy en PHP y ejecuto un módulo de software PHP asociado a una aplicación en la web, entonces el código PHP, no otro que haya asociado, el código PHP, cuando uno mira la gramática, no resuelve programas, resuelve instrucciones. Entonces, ¿qué hace uno para que le corra el PHP? Salva la tabla de almacenamiento. Esa es la única que no se borra entre instrucción e instrucción, por si uno tiene variables de ambiente que necesita hacer uso en la siguiente instrucción, o tiene variables locales que también tiene que resolver sus valores, eso sí se guarda, pero no se le hace parsing, no se le hace análisis sintáctico a toda la estructura necesariamente. Porque la orientación de ese lenguaje, como Python, es hacer interpretados. Eso desde el punto de vista de la gramática quiere decir que hay una sola, tiene que entenderse lo que estoy diciendo, hay una sola producción sintáctica que debe contener todo el lenguaje para ser resuelta. Porque en ese sentido, no se espera, obviamente van a haber más producciones que deriven no terminales en esa, pero debe haber una superproducción sintáctica que arrope a todo el lenguaje para que sea capaz de compilar, ahí sí, compilar una instrucción, no un programa como lo hacemos en los lenguajes de paradigma imperativo orientado a objetos, o los que trabajan con programación funcional o cosas así, eso es compilado. ¿Sí? Más o menos eso podría ser una diferencia. En la sesión de hoy vamos a ver una segunda aproximación a hacer análisis sintáctico. Lo particular
es que esta aproximación es la que se usa, ¿sí? Y esta aproximación es la inversa de la anterior que les expliqué, que desenrollábamos la gramática a ver si encontrábamos en el nodo de la hoja, en el nodo hoja, la identificación de un token de tal tipo, y si ese token corresponde a lo que viene en la corriente de tokens desde el escáner, entonces chuleo ese token y voy a consumir el siguiente. Aquí se hace de forma contraria. Se coge el código fuente representado en sus tokens y se trata de alcanzar desde los tokens el símbolo inicial de la gramática. Entonces, profesor, discúlpeme, lo interrumpo. Lo que bien, pasa es que no sé si es mi computador, pero yo solamente veo el primer pantallazo de la presentación. Sí, señora, es así, yo no he arrancado. Apenas arranque, eso va a ser. Estoy haciendo la presentación. Sí, tranquila, escúcheme a ver si me entiende la explicación. ¿Listo? Entonces, en este segundo método, vamos a ir desde los tokens a encontrar la producción inicial, el program de nuestra gramática. Si desde los tokens yo soy capaz de construir el árbol hacia la raíz, o sea, es la construcción inversa de un árbol, tengo las hojas y tengo que construir todos los nodos intermedios y alcanzar al final la raíz del árbol. Entonces, en el primer caso íbamos desde la primera producción hasta los nodos, top down, de arriba hacia abajo. Y el análisis que se hace puede ser desde el primer token de la instrucción o desde el último token de la instrucción. Este segundo método va desde el token hasta la primera producción sintáctica, o sea que va de abajo hacia arriba. La eficiencia de ese método casi que obliga a que el análisis sea de derecha a izquierda. Entonces, usted escriba las instrucciones como las está escribiendo ahora. Lo más seguro es que su compilador va a analizarlas al contrario. Ok, veamos entonces eso. Se llaman gramáticas LR. Habíamos visto LL1, la de la clase pasada. Esa es fácil de trabajar. Lo que pasa es que con esa forma de determinar cómo se consume una gramática, cuando uno escribe la gramática, hay ciertas estructuras de instrucción que no se pueden soportar, porque generarían en una gramática LL posiblemente una recursión infinita, y eso no lo quiere nadie. Sí, ese es la bestia negra de nosotros, hacer un algoritmo con una recursión infinita. ¿Sí? Entonces vamos a tener que usar una gramática LR1 en principio, ya después vemos cómo se transforma esa gramática y el análisis de abajo hacia arriba, que les acabé de comentar en qué consistía. Muy bien. LR1 se utiliza para definir gramáticas de lenguajes de programación en las cuales, como ven en la explicación anterior, yo tengo que ir encontrando el no terminal. Permítame, yo abro la de C, si la tengo por aquí. No sé si la tengo por acá, de todas estas cosas que tengo yo acá. A ver si está la gramática de C. Esta ceguera mía. Aquí está una, aquí está otra, aquí está. Este es el escáner. Ahora sí la gramática.
Esta era la producción que yo les decía, la inicial. Y aquí están los tokens. Entonces, ¿qué vamos a abordar? A que el escáner me empiece a entregar tokens y yo tenga que buscar entre todas estas producciones gramaticales en cuáles aparece el dichoso token. ¿Sí? Y entonces, como aparece el dichoso token, entonces, pongámoslo aquí, el dichoso token, entonces uno dice, bueno, entonces yo podría esperar que venga un paréntesis, ¿sí? Y vea, aquí aparece el no terminal, algo que aparece en un lado izquierdo de alguna producción. Entonces yo tengo que buscar qué es args. Y me dice que es args list. ¿Y qué es args list? Es args list, ahí empezó la recursión, coma, expression. Expression. Vale, ahí está. Mire todo el montón de cosas posibles que puede tener esa expression a partir de que a mí me entregaron el nombre de una variable. Se supone que yo voy a ir subiendo, ustedes vieron lo que hice. De la 40 bajé a la 41, de la 41 bajé a la 42 y la 42 me mandó a la 25. Si uno piensa que esta gramática está escrita razonablemente, queriendo decir que cada elemento de estos está siendo resuelto después, aquí encontramos uno de esos problemas que tienen los LL. Llegué a la producción 42, vea que solo me va a quedar faltando una, eso ya lo sabemos, pero llegué a la expresión 42 y me tengo que devolver. Y si yo empiezo de pronto a esculcar esta 25 me haga avanzar, pero alguna de las que me hace avanzar me haga retroceder. Está comprobado, pues porque llevamos haciendo compiladores ya casi 70 años, que en algún punto, y si no hay error en las instrucciones, se alcanza programa. ¿Sí? Entonces eso es más o menos la compilación que vamos a pretender hacer en esta explicación. Listo. Entonces, ¿qué nos exige esta gramática? Que tengamos un solo token. Ahí lo hablan de carácter, pues en el sentido de que parsing o hacer análisis sintáctico, uno se lo puede hacer al castellano, al suajili, al inglés, al quechua, al nahuatl. Si son idiomas humanos, aguantan que les hagan análisis sintáctico a ver si lo que la persona dijo o escribió es comprensible, está bien escrito. ¿Sí? Entonces, lo que nos están diciendo con este 1 de acá, con el numerito que hay acá, que aparece en las gramáticas, es cuántos caracteres, o en nuestro caso, cuántos tokens anticipadamente tienen que ser consumidos desde el escáner antes de que el análisis sintáctico arranque a hacerse. Esa es más o menos la idea. Entonces aquí me dicen que solo necesitamos un token. Entonces aquí ya uno puede resolver una pregunta que hacen en muchos exámenes de computación, por lo menos por allá en Gringolandia. Un programa fuente de un lenguaje cualquiera, ellos le ponen el nombre. Un programa fuente de un lenguaje cualquiera puede no tener ningún carácter y generar una compilación exitosa. Entonces, uno puede divagar, pensar y muchas cosas, pero la respuesta está en el analizador sintáctico. Dice que para poder disparar al parser, al analizador sintáctico, requiere un token. Cuando yo hago scanning
la primera fase, el análisis lexicográfico. Cuando yo hago el escaneo de ese programa fuente que no tiene ningún carácter, el escáner nunca emitirá ningún token. Por lo tanto, como se necesita un token de adelanto en las gramáticas LR, el analizador sintáctico nunca se ejecutará. Y por lo tanto, y ahí sigue la cola. El analizador semántico, el miner, tampoco ejecutará porque no tiene ninguna hoja en el árbol de sintaxis abstracta que analizar. Y como no hay análisis semántico que dé OK al código fuente, el generador de código intermedio no va a generar nada. Y si el generador de código intermedio no va a generar nada, el generador de código ensamblador no tendrá nada que generar y el enlazador no tendrá ningún ejecutable que escribir en ningún almacenamiento. Entonces, por lo tanto, los programas fuentes en algunos lenguajes de programación, cuando no contienen ningún carácter, generan error. Entonces uno entenderá que se necesita como una inteligencia un poquito más grande que simplemente ese montón de máquinas corriendo. ¿Se acuerdan en la primera clase que vimos el compiler chain tool? La cadena de herramientas que se necesitaban para compilar, que todos eran programas independientes. Simplemente uno consumía la salida del otro. Entonces, por eso se tuvieron que crear supraestructura al compilador, que es el IDE, el ambiente de desarrollo integrado, que administrara lo que esas máquinas estaban indicando. Porque es que, a ver, un programa que no tiene ningún carácter, no tiene nada mal escrito, por lo tanto ese programa no tiene errores. ¿Qué va a sacar uno como mensaje de error? ¿Falta qué? Entonces ya se habría que ir estrictamente a la gramática, decir, es que esta gramática exige que al menos haya un elemento de análisis, lo que nos indica ese uno de ahí. Muy bien. LR1 es un superconjunto, es un conjunto universal de LL1, o sea que vamos a subir en una escala el grado de complejidad del análisis sintáctico. Vamos a utilizar un parser más poderoso y por lo tanto debe ser un poquito más complicado, ¿sí? Nosotros escribimos lo que escribimos ahora como software, como código fuente, porque al pasar los lenguajes originales, sus gramáticas, por este tipo de analizadores sintácticos, les permitió a los creadores de los lenguajes refinar los lenguajes, volverlos más potentes, ¿sí? Y entonces esa potencia del lenguaje se termina reflejando en la potencia de la aplicación, ¿sí? Ahorita vemos una idea de ese asunto que se establece como colofón a toda esta carreta que les voy a comentar. De todos modos, la gramática LR1 no debe ser ambigua, o sea, que hayan dos interpretaciones diferentes para una misma instrucción. E internamente, la gramática no debe hacer que un cambio, permítame, yo voy acá. Miren, cuando estaba analizando esta de acá, ¿cuál era la que estaba analizando yo? Ah, estaba mucho más abajo. Aquí. Cuando empezamos a analizar este token, que debe venir de anterioridad, y si yo ya tengo yo ya podría pensar que debe venir busquemos donde más hay ID,
Aquí hay ID, pero es en O, entonces no lo puedo analizar ahí. ¿Dónde más hay ID? Aquí hay un IN. Aquí hay un corchete izquierdo. Aquí vuelve a ver el paréntesis, otra vez el paréntesis. Aquí está con O, no importa, y se acabó la gramática. Entonces yo ya podría, con ese dato inicial que estoy pidiendo en mi gramática, yo ya podría pronosticar cuál debe ser el siguiente token. Recuerden que nosotros estamos yendo desde los tokens a alcanzar esa producción que está ya numerada como 1, ¿sí? Entonces, hay que tratar de prever el futuro de qué es lo que trae la instrucción, para que ya analizado, ya conocido de antemano el primer token, ya podemos cargar el sistema con las producciones sintácticas que pueden parecer más adecuadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando yo estaba haciendo aquí, eso es lo que iba a explicar, cuando yo estaba haciendo aquí la identificación, al final, cuando todo esto lo pueda resolver, voy a reducir toda esta corriente a call. Pero ustedes vieron que para poder llegar a eso, yo tengo que resolver ARGS. Entonces, yo tengo que cambiar todo este ARGS por la corriente de tokens que corresponda si esta es la producción que merece ser analizada. Entonces, por eso les hablan de cambiar y reducir. Cambiar es coger esto y convertirlo en la corriente de tokens. Y reducir es que cuando ya tengo a todos los tokens, pues yo ya puedo decir que resolví call en este ejemplo y buscar call en dónde está. Entonces, si yo ya resolví call, discúlpeme el ejemplo, yo ya resolví immutable. Y si ya resolví immutable, ya resolví factor. ¿Sí? Porque yo todos los tokens de acá ya los tengo y simplemente me empiezo a devolver en las producciones sintácticas a ver qué es lo que ya resolví. Entonces ustedes vieron cómo fui resolviendo, porque si ya resolví este y esto es un O, entonces dice que immutable puede ser o esto, o esto, o esto, pero entonces ya fue esto. Entonces este señor ya está resuelto. Y aquí factor me dice que es esto o esto, y resulta que ya fue esto. Entonces factor ya está chuleado, y agarremos para arriba a buscar factor, y ahí lo encontramos. Esa es más o menos la idea que nos dicen, que no deben haber conflictos, porque uno no esperaría, perdón con tanto cambio, que después de encontrar factor aquí, después de immutable, aparezca ¿qué? Call. ¿Cómo así otra vez arrancar con todo? Si aquí aparece call después de immutable, ahí tenemos un conflicto, porque nos vamos a quedar dando la vuelta entre call y factor un buen rato. Y alguien tiene que darse cuenta que nos quedamos pegados. ¿Sí? Ok. Ok, volvió esto. Esto ya lo mencioné. Eco, aquí sí me interesa esto. Para colmo de males, esta técnica tiene la particularidad de que es una máquina de Turing. Ya vamos a ver exactamente quién es la máquina de Turing, pero de principio me dicen que va a usar una pila. Y uno dice, si va a usar una pila, está en el mundo de la computación de entrada. No sé cuántos de ustedes pueden estar viendo arquitectura de computadores. El chiste de la pila, y permítanme, yo lo hago rápidamente, el chiste de disponer de una pila, y esa es la base de la computación, es que hay que entender que cuando el doctor Turing diseñó este aparato, dijo, vea, tengo un procesador que hace los cálculos. Muy bien,
tengo una memoria que me almacena los datos. ¿Qué hago? Inyecto instrucciones al procesador para que se ejecute. ¿Sí? Pero va a haber una dificultad. Y es que cada instrucción es nueva para el procesador. Él no sabe exactamente qué es lo que va a estar necesitando. Entonces, la mejor forma de solucionarle eso al procesador, y aquí hago un paréntesis, profe, ¿cuál es el verdadero problema? Que si dentro de la instrucción hay una variable, hay que ir por la variable a la memoria. ¿Y eso qué tiene de raro, profe? Que si la variable se acababa de usar en la instrucción anterior, eso quiere decir que entre instrucción e instrucción, la variable desapareció. Cuando la teníamos cargada en el procesador, por favor, ¿qué es esa ineficiencia de tener que ir yendo hasta la memoria? Después descubrimos que al implementar el computador, el doctor Turing tenía toda la razón. Las lecturas a memoria son bestialmente lentas comparado con todo lo que uno puede hacer dentro del procesador. Entonces el doctor Turing, para resolver esta caspa de problema, le metió una memoria al procesador, además de los registros de la máquina, que son también memorias, le metió la pila. Venga, asociemos la pila directamente al procesador. ¿Y qué vamos a hacer con la pila? Pues a guardar las últimas memorias usadas. ¿Sí? Y uno lo ve en toda parte. Yo cada que abro una aplicación de un documento específico me sale un avisito. ¿Quieres seguir trabajando donde dejaste este archivo la última vez? Yo digo, una pila. O sea, incluso las aplicaciones son tremendamente computacionales. O si no, no funcionarían, obviamente, en el computador. Pero incorporaron una pila virtual a sus servicios como aplicación. Y eso debe ser ahora una normalidad en el software. ¿Sí? Muy bien. Lo que les acabo de explicar con la gramática de C, que era un cambio y que era una reducción. ¿Sí? Entonces, hay que llegar a LR1, entonces hay que arrancar en LR0, ver cómo funciona esa máquina y después a esa máquina detectarle el problema y obligar a que el sistema tenga un token de anticipación antes de que empiece el análisis sintáctico. ¿Listo? Entonces, el autómata, si se acuerdan que nosotros de pronto en la clase pasada vimos máquinas de estado finito y autómatas. Entonces, cuando yo tengo una gramática LR0, en este caso, la puedo representar en un autómata. Y ese autómata, se los muestro. Esto es un autómata. Esta gramática. Esto es un autómata. ¿Sí? Porque usted inyecta por acá y eso se pega a una desarmada solo. Ahí están todas las reglas para que el autómata funcione. Así más o menos es la programación robótica. Uno simplemente define una gramática al robot para cómo resuelve la información que viene de sus sensores y en vez de tener tokens, el robot tiene programas de software que activan sus partes electromecánicas o de lo que esté hecho el robot y el robot actúa. Sí, más o menos ese sería el asunto. Pero esto es un autómata. Ahí está. Usted le inyecta cosas y eso funciona. Es sino que siga las flechitas y salte a donde aparezca. Lo que yo estaba haciendo al explicarles. Al explicarles yo estaba ejecutando este autómata. Ok, voy por acá. Ese autómata LR0 se conoce como la máquina de estado finito compacta de la gramática o la colección canónica. De pronto en algún documento de algún lenguaje de programación real
ustedes pueden encontrar ese concepto de que la instrucción es canónica. Los diferentes sabores de lenguajes de programación que requieren compiladores que soporten la gramática, pero que también le permitan a la programadora o al programador escribir cosas de forma más sencilla. Entonces, esas cosas que uno puede comparar entre dos códigos fuentes de un mismo lenguaje de programación y que no cuadran, usted por qué hizo esto aquí y usted por qué hizo esto aquí, se llaman azúcar sintáctico, ¿sí? Y ese es el término técnico, ¿sí? Syntactic sugar. Son formas amaneradas del lenguaje simplemente para facilitar la escritura de los programas. Entonces empiezan a aparecer metalenguajes del lenguaje original, donde uno ya debe quedarle absolutamente claro por la explicación que están escuchando que no ha cambiado en nada el lenguaje. Simplemente habrá unas formas más sencillas de hacer cosas comparado con lo que dice la colección canónica o la máquina de estado finito compacta de la gramática. ¿Ok? Entonces, sí, a uno de pronto le toca aprender trucos. No lo diga trucos. Llámelo azúcar sintáctico, que así le decimos, pues, las personas que trabajamos en computación. ¿Sí? Mermelada. Chantilly sintáctico. Si quiere, pues, no ser tan canónico. Pero debajo de esa mermelada sintáctica hay el lenguaje real. Entonces, su compilador, lo primero que tiene que hacer para uno de los sabores del lenguaje de programación que usted está utilizando es desarmar todo el azúcar sintáctico y llevarlo al original del lenguaje de programación. De todos modos, su programa fuente va a tener una versión 2 que está escrita en forma canónica, tal y como la gramática de ese lenguaje de programación que debe estar patentado, registrado, aprobado y un montón de cosas, tal y como la gramática de ese lenguaje de programación dice que debe ser escrito un código fuente. ¿Ok? Entonces, no es que, oíste, me cambiaron Java, o me cambiaron C Sharp, o yo no sé, no le cambiaron nada. Si no, entonces no se llama así. Y le aseguro que ese compilador y ese supuesto lenguaje de programación y su gramática no están ni aprobados, ni registrados, ni nada de esas otras pendejadas. Por lo tanto, una organización, una empresa, no creo que sea muy susceptible de aceptar ese tipo de herramienta de software en sus instalaciones, porque yo no estoy diciendo que sea pirata, pero no ha pasado por las pruebas de software que tiene que pasar un compilador para decir, vea, úselo con tranquilidad, que una aplicación escrita en ese lenguaje de programación le va a funcionar. Esos son palabras mayores. Si algunos de ustedes construyen software, ustedes saben que uno tiene que construir cosas de verdad, no las prácticas académicas que le ponen a uno aquí en el ITM. Que tienen solo esa función, ilustrativas, como para uno no arrancar pues en cero cuando le pidan desarrollar algo. No, yo ya he hecho algunos pinitos, ya he pegado algunos ladrillos con tal o cual lenguaje de programación, pero usted sí me tiene que explicar toda la ingeniería de software de esta empresa. Sí, porque es una cosa es codificar y otra cosa es desarrollar software. Yo codifico en el ITM, en el trabajo de desarrollo de software. Una de las actividades es codificación y está muy regulada. No es el libre albedrío de que yo le pongo a mis variables los nombres que me dé la gana, ni a los nombres de los módulos, nada. Eso tiene que estar estructurado, porque es hacer software de verdad. Muy bien.
como es un autómata, pasan de estados, y los estados son estas cosas. Hay estados que necesitan ser, a ver, yo cojo otro, qué ejemplo tan malo cogí ahí. Esto es un estado con el que estamos trabajando. Hay estados que están compuestos de subestados. Sí, eso no hay ningún problema, si lo quieren entender así, para el autómata. Ok, pero ustedes entenderán que, por ejemplo, en la 39, este estado inmutable puede tomar 3 posibles estados. Y el primer estado, como es definido, tiene a su vez 3 estados. El estado paréntesis izquierdo, el estado expression y el estado paréntesis derecho. Ahí está. Ok. Entonces, cada estado en el autómata consta de varios elementos, a ustedes los vieron, ¿sí? Que son reglas que se les va a empezar a colocar un puntico, ¿sí? Entonces, si yo estoy analizando una que tenga hartas cosas juntas, esta mul expression, expresión de multiplicación, está compuesta por mul expression, mul operator y expresión unaria. Perdón, expresión unaria, ¿sí? Entonces, está claro que cuando yo empiece a analizar esto, yo tengo que saber llevar como una muestra, un símbolo, un signo, decir, vea, si pongo el punto acá, no he analizado ningún elemento. Pero si lo pongo acá, quiere decir que mul expression ya fue analizado y no generó error. Profe, en el ejemplo que usted está poniendo, este es recursivo con este. Yo le digo, sí, pero le aseguro que este en algún punto se convierte en un épsilon. Por lo tanto, puede ser vacío. Entonces, ahí es cuando yo termino de analizar este, no encontré otra multiplicación anidada y simplemente encontré una variable, el signo de por y otra cosa. Más o menos podría ser el análisis, tendríamos que barrer toda la gramática para ver este mul expression a dónde me lleva a final de cuentas. Sí, acá. Muy bien. Entonces, vamos a usar ese punto para indicar qué hemos analizado y qué vamos a analizar a continuación. Obviamente, cuando lleguemos al final, uno dice, ay, terminamos, ya no hay más nada por analizar. Y se aprueba el lado izquierdo de ese autómata, como lo hicimos con col. Pasamos por este, resolvimos ARS, hicimos el reemplazo correspondiente, obtuvimos todos los tokens, analizamos este de la corriente de entrada del programa y nos dio, oiga, todo está cuadrado, todo es perfecto, ponga el punto acá. ¿Qué hay después del punto? Nada. Entonces, aprobado el call. Siga con lo que sigue. Entonces, el estado cero, recuerden que estamos en LR0, el estado en el que arranca todo esto, que es la primera producción, se crea para el símbolo de inicio, ¿cierto? Y se le agrega un punto al lado derecho. Entonces, si me voy acá a la 1, entonces dice, ¿cuál es la primera producción? Esta. Antes agreguéle un punto a la derecha. Perfecto. Listo. A ver, yo bajo este también, que no tome cosas. Al tener eso así, con el ejemplo que le estoy mostrando de la gramática de C, entonces lo que estamos diciendo es que esperamos un programa completo. Y mire lo particular en esta gramática. Un programa simplemente es una lista de declaraciones. ¿Cómo va a ser, profe? ¿Sí? ¿Qué es una lista de declaraciones? Técnicamente, en parsing, nosotros llamamos a nuestra instrucción una
declaración. Estamos declarando que A es igual a B más 1. Estamos declarando que necesitamos invocar tal método de tal clase instanciada. Necesitamos declarar que se acabó el programa, con una llavecita, con un end, con lo que sea. Se llama programación imperativa, que es la que nosotros usamos, porque cada declaración dice exactamente y obliga a que se ejecute el cálculo expresado. ¿Sí? Más o menos así. Esa es la idea de por qué es imperativa. Hay otros paradigmas de programación en que ese chiste no es real. No es real. Usted no le dice a la máquina qué es lo que tiene que calcular. Y entonces, si tenemos tiempo, vemos otros paradigmas de programación. Volvamos a nuestra presentación. Entonces, como esperamos ver un programa completo, pero no hemos consumido ningún símbolo, simplemente pusimos el puntico aquí a la derecha de program, entonces vamos a afirmar que el núcleo del estado, o sea, el núcleo de mi gramática, es declaration list. Yo me quisiera adelantar a cualquier gramática que ustedes puedan ver de algún lenguaje de programación real. Y si la primera producción de la gramática no es así de sencilla, chulee que el lenguaje de programación es enredadito. ¿Sí? Entonces, le estoy contando de otra forma de aproximarse a un nuevo lenguaje de programación. Usted puede ver el video en YouTube o en cualquier sitio de videos. Puede sentarse de una a escribir programas o una tercera alternativa un poquito más técnica y no deja de ser válida las otras dos, es revisar la gramática del nuevo lenguaje de programación que usted pretende aprender. A ver qué es lo que le dice. Uno sabe que cosas con muchas producciones son muy enredadas. Que las producciones no deben ser demasiado largas. Que rápidamente uno debe empezar a ver los tokens en la gramática. Y la última que ya se las mencioné, que la primera producción es muy sencilla. Si no, eso es una mamera de lenguaje. No estoy diciendo que no lo tenga que aprender por si le toca, pero ya más o menos uno puede prever que va a tener enreditos con el supuesto lenguaje. Luego de tener cuál es el núcleo, tenemos que establecer cuál es el cierre del estado, ¿cierto? Entonces, para cada elemento en ese estado que estamos analizando, que sea un no terminal, que esté a la derecha de nuestro punto, entonces agregue las reglas de la gramática que tengan X en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy bien, este es el núcleo. Y ahora tengo que cerrar ese núcleo. Voy a buscar cuántos declaration lists hay aquí. Voy a recorrerlo todo, yo sé que solo hay uno, pero para hacer el ejercicio con ustedes completo. ¿Dónde está declaration list? Llegué a la 43 y no encontré otra. Si ustedes la vieron, me avisen. Solo tengo la 2. ¿Qué hago? El punto lo tengo acá, ¿cierto? Aquí empezando declaration list. Cojo todo esto y lo copio acá. ¿Sí? Ahí cerré el estado 0. Yo ya tengo qué es lo que espero que tenga mi programa. Entonces, mi programa debe tener declaration list, declaration o declaration. Así me queda convertida esta primera producción. Ya la agrandé.
la expandí para ver qué es lo que, de qué está compuesto ese asunto, porque es que esto no dice mucho. Declaration list. Una cosa que es igual a otra cosa. Qué maravilla. ¿Y qué hacemos con eso? Necesitamos más información. Aquí está más información. Entonces uno ya también entiende que cuando se acerca a un lenguaje de programación vía su gramática, espera que la producción sintáctica que resuelve el núcleo del estado cero de mi lenguaje tenga algunas cositas como para uno darse cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Y si desenrollamos esto, ustedes van viendo que declaration, que es el que aparece acá y el que aparece acá, se abre. ¡Qué bien! Esto es un lenguaje que también me está diciendo que no hay una única forma de hacer un programa, que hay dos formas. Y que cuando analizo las dos formas de hacer un programa, ustedes se darán cuenta que a la derecha de Declaration List solo hay dos cosas. El mismo Declaration List y Declaration. ¿Sí? Entonces, este Declaration List como que va a quedar reducido a ser Declaration. O sea que esta producción sintáctica, que resulta ser el cierre del estado cero, lo que entendemos por programa, en realidad es un paso intermedio para ampliar la idea de programa, porque todo va a quedar reducido a declaration, que sí es var declaration y fan declaration. Y vea, var declaration seguramente me va a empezar a generar tokens. Oiga, como es una declaración de variables, entonces lo primero que tiene que haber en este lenguaje C es una palabra reservada asociada al tipo de variable. Ah, qué maravilla. ¿Y qué más tiene eso? Var dec list, ¿cierto? Var dec list. Y vuelve y se... Vea, excepción, obviamente, este punto y coma, esta coma, este es igualito a este. Entonces, como que esta gente cuando empieza a crear la gramática del lenguaje de programación, cuando se están inventando el lenguaje de programación, reutilizan el concepto. O sea, que uno tiene que pensarse, ¿viste? Los programas en este lenguaje de programación, ¿cómo pueden ser? Y en plural. Y entonces, si hay dos tipos de programas que puedo escribir, entonces dentro de cada uno de esos dos tipos, esperaría que a su vez hubiesen más tipos de cosas, que no fuese lineal. Ah, ya escogiste este segundo tipo de programa, entonces todo lo que tienes que escribir es así igualito. No, que hayan opciones y más opciones y más opciones. Esa es la riqueza de un lenguaje de programación. Y uno lo detecta leyendo la gramática. Porque más o menos uno puede hacer el análisis que yo les hice. Terminé encontrando un template en la estructura de esta gramática. Ok. Muy bien. Ya, ahí tenemos cerrado el asunto. Como acabé de reemplazar, perdón, esto por todo esto y el punto sigue acá, entonces ya tengo una, dos por este lado u otra por este otro lado. Entonces ya empiezo a reemplazar estos elementos por los correspondientes tal y como lo acabamos de observar. ¿Sí? Recuerden, estamos analizando desde los tokens hacia el inicial. Pero, profe, usted acaba de explicar desde el inicial. No, yo estaba explicando qué era el estado cero del autómata LR0 y cómo se cierra, como dice uno, terminó este estado cero, que es lo que uno quiere. ¿Viste? Cómo arranca y cómo termina un programa. Y en el definir cómo arranca y cómo termina un programa, aparece todo el programa, porque al aplicar esa gramática
a un fuente, aparece toda la gramática usada. Obviamente uno no escribe todas las posibles instrucciones, pero vieron que la última producción de esta carreta, la 43, son puros tokens. Es lo que uno escribe en el programa, por lo menos en este lenguaje que nos están mostrando. Ya en el lenguaje que usted utiliza, pues debería encontrar lo que usted utiliza en ese lenguaje cuando escribe código fuente. Ok. Entonces, para cada posición que vamos moviendo el puntico en nuestra gramática, entonces nosotros podemos empezar a buscar el token, cómo se asocia con ese elemento. ¿Sí? Muy bien. La particularidad de este autómata LR0, de esta gramática LR0, es que, como vieron, me dice qué puedo yo disponer como producciones para ser analizadas contra el programa fuente. Pero no nos dice cuál de todas las opciones. ¿Sí? O sea, los vendedores son autómatas LR0. Te cuentan todo lo que puedas comprar, pero no deciden por ti. Entonces, hay clientes que van, por ejemplo, a un restaurante y le preguntan al mesero, ¿qué es lo más rico que hacen aquí? Y uno dice, uy. Pues uno pensará que el mesero le puede responder con lo más caro o con lo que a él le gusta. ¿Por qué con lo más caro? Pues mientras más caro, más propina, entre comillas. Yo no sé eso si sea siempre verdad. Y con lo que más le gusta a él de lo que venden en la carta, pues eso no tiene mucha discusión. El gusto es de cada uno de nosotros. Ok. Entonces sí, necesitaríamos que alguien nos dijese qué es lo que hay qué acción, qué reemplazo o qué reducción debemos hacer para resolver nuestro código fuente. Entonces, al no tener esa elección, uno puede elegir cualquier cosa. Y entonces, en el elegir cualquier cosa, se le pueden presentar los problemas que tienen estas gramáticas LR0, ¿cierto? Entonces, empecemos a maniar esto, a cambiar LR0 y busquemos un compilador en etapa de parsing que sea más potente. Listo, entonces arranquemos con el SLR, el LR simple o simple LR, ¿sí? Entonces, se supone que le vamos a entregar una gramática que él va a consumir y va a empezar a recibir tokens del escáner y va a resolver si la instrucción está bien escrita o no. Entonces, vamos a utilizar el conjunto follow, que lo veíamos la clase pasada. Debería decir follow, pues, para que no sonara la otra cosa en castellano, pues, pero bueno, a mí me enseñaron con la A. Recuerde, eso en castellano quiere decir siguiente. Y ahorita hicimos un análisis de, oíste, si aparece este token, ¿cuál es el siguiente que debería aparecer? Entonces uno empieza a entender que esta gente, para hacerle el quite a tanto enredo que pueda tener la gramática, uno se muere sin saber hablar castellano. Alguien lo corregirá de uno de viejito porque dijo una cosa mal dicha. Y sobre todo, pues, con estos cambios tan brutales que está sufriendo este idioma que nos tocó hablar, que están que aprueban el inclusivo, ¿cierto? Ustedes saben de eso, que ya vamos a tener que decir amigas, amigos y amigues, cuando digamos el plural en donde hayan amigos y amigas, porque si solo hay chicas, entonces hay amigas, y si no, solo amigos. Entonces hay amiga, amigo, amigue,
Amigas, amigos, amigues. Se nos llenó de palabras el idioma. No, nos pusieron a estudiar nuevas palabras y a tratar de entender cuando el otro habla así, ¿qué está diciendo? Ok. Entonces sí, a mí me presentan una reducción de esta forma, cualquiera de estas cosas de acá, por ejemplo en el col, que decíamos, oíste, ya encontramos que col deriva en esto. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuándo hacemos eso? Cuando el siguiente token de A esté en follow. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. Entonces, se necesitan crear 2 tablas más. Ahora sí se volvió más grande esta cosa. ¿Sí? Ya necesita tablas adicionales. Sí, el compilador LR, en este caso SLR, necesita 2 tablas más. La tabla GoTo y la tabla Action. ¿Sí? Para crear las tablas GoTo y Action, ese es el algoritmo. ¿Ok? Entonces va cogiendo cada elemento de la producción que escogió para resolver y lo va matriculando en cada una de las tablas, en Action y en GoTo. ¿Sí? ¿Y qué hace después? Que matricula en Action cuál es el cambio que se debe hacer cuando se resuelva la producción. Entonces ahí queda escrita el asunto. En cualquier otro caso de este for each, genera el error. Listo. Ahí nos explican cómo detectar si la gramática no es SLR cuando al aplicar ese procedimiento de averiguar qué es lo que está sucediendo con una entrada dada, entonces encuentro que después de haber resuelto esto me puedo ir a un montón de cosas adicionales. Ah, entonces esto no es una gramática SLR, porque se supone que si en la tabla follow hay varias opciones, la gramática es de otro estilo. Entonces yo no puedo estar construyendo un parser SLR. Más o menos esa es la historia. Esta se les acabo de explicar. Y aquí viene el algoritmo de análisis. O sea, el algoritmo anterior creaba las tablas. Ahora las vamos a usar. Y ahí está, en un ciclo infinito hasta que hayan tokens. Entonces, ahí hay ese loop es un while not more tokens. Entonces, eso es lo que estaríamos ejecutando. Y miren, por si action se da, o sea, si puedo resolver, que subiéramos a ver. Si puedo resolver declaration list para el token que me acaban de entregar, ¿qué quiere decir eso? Ustedes vieron que cogí y reemplacé declaration list por esto. Y empiezo a hacer la búsqueda cuando me dan el primer token. Y entonces resulta que ese token está asociado a la derivación de los elementos del núcleo del estado general de mi lenguaje al token que yo estoy buscando. O este. ¿Sí? Miren, en el programa ejemplo de esta gramática, la primera palabra es char, que sería el primer token que me entregan. Y recuerden que vamos a arrancar de char y el resto de tokens de este programa hasta encontrar el símbolo de inicio. Entonces, char. Aquí char. Entonces, char a quién resuelve? A type specifier. Type specifier a quién empezaba a resolver? A var declaration, no a static. Pues a scoped var declaration, no. A var declaration. Y mire, de var declaration a declaration,
a Declaration List y ya entré en el núcleo del estado, ya resolví el programa. Entonces, eso es lo que me están diciendo, ¿oíste? El primer token que encontraste está ok. Seguí con la compilación, lo que me están especificando aquí, en este ASO. De lo contrario, hay que empezar a hacer un montón de cosas, a chequear si hay que hacer una reducción, o sea que, como esto es un loop, después de que encontramos el primer token, empezamos a hacer el análisis completo, o sea, siga en el loop. Entonces ya no me va a entrar por acá, sino que va a entrar por el else, o sea que esto es un sistema que funciona por el else. De tal manera que si lo llevo a un árbol, lo que me hace son árboles pesados o con mayor predominancia hacia la derecha. El árbol va a quedar inclinado hacia la derecha. Ok. Hacer un LL1 y un SLR tienen la misma complejidad algorítmica. Los dos se comen la máquina igualito, ¿sí? Ambas requieren tabla de análisis y una pila para trabajar, ¿sí? La distinción es que LL1, como les mencionan ahí, solo considera de a un terminal, el primero que encuentra. Declaration list, el reemplazarnos nos vuelve y nos queda declaration list. Ese es el que considera. ¿Qué pasa con LR1? Que es el que estamos viendo. Que como tiene esa tabla del follow, entonces él sabe que si le entregan el primer token, ante ese primer token, el char que vimos ahorita en el ejemplo, ¿qué tengo yo? Este de acá. Si hubiese otro más, yo quiero ver si hay type especie. Velo, aquí está. Entonces, en la tabla de follow de type specifier, para cualquiera de estos valores que aparezcan al inicio de mi programa, él me dice, usted se puede ir por var declaration o se puede ir por fan declaration. Fan es de función, no de diversión, ¿sí? Sino que van a declarar una función, no una variable. Entonces él ya me dice de antemano que pilas, encontramos char. A continuación tenemos que esperar lo que venga o por 4 o por 10. Y como parece en el programa fuente, viene una variable con alguna cosa por ahí, ¿cierto? Entonces a mí lo que me va a interesar es que después del char venga un identificador, ¿cierto? Entonces ya sé que se puede ir por el 4 o por el 10, pero ¿oíste cuál es el siguiente token? El nombre de una variable es que ZEV, que la acabamos de ver allí, ZEV. Ah, pelado. ¿Cuál se cuadra más? Después de char, var declaration que me pone a mí a bolear por acá, o fan declaration que me pone a mí a bolear por acá. Entonces yo lo tomaría por acá. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Que uno entiende que var declaration y fan declaration pertenecen a declaration. Y obsérvese que el primero que se puso fue, var declaration. Entonces, por más sabroso que parezca que fan declaration es el que debemos seguir, la misma gramática, como uno la escribe, especifica que lo que más ocurre es lo primero que debe ponerse. Entonces, a mí la gramática me está diciendo, en la tabla del follow de type specifier, que el primero en consideración es var declaration y el segundo en consideración es el fan declaration. Entonces, yo encuentro char, la tabla me dice, clávate de cabezas por acá. Puede que no me dé,
pero si no me da, no se me acabó la compilación. Me queda el 10. En cambio, en LL1 no tengo esa información. Y por el orden en el que están escritas las producciones sintácticas, me iría por bar declaration. Y ese parece que es el correcto, según lo que vimos. Oiga, pero ¿y si es una declaración de una función? ¿Qué hace? Ah, juepucha. ¿Qué pasaría? Que en LL1 el compilador generaría error. Ok. Muy bien. SLR es muy bueno para ir entendiendo LR1, pero no es el que necesitamos. Este es el que necesitamos. LR1. ¿Sí? Cuando vamos a la página de nuestra herramienta y le decimos downloads, creo que es. No era por aquí. ¿Dónde es que estaba esa explicación de qué es lo que es? How it works, creo. Eso. Traduzcámoslo al castellano y lo agrando. El sistema analiza el desarrollo de compiladores, intérpretes y traductores al mismo tiempo que admiten múltiples lenguajes de programación. Para lograr este objetivo, el sistema aprovecha los algoritmos LALR. Ya tenemos la LR, nos falta la LA. Por eso estoy explicando esto como para saber a dónde nos lleva el profe con esta explicación rara. Entonces, aterrizo en LR1, la mitad de lo que estamos necesitando. El LR0 tenía el mismo problema del LL1, que no sabía cuál era el token que podría seguir en una producción. SLR nos resuelve eso con el conjunto follow, ¿sí? Pero esa situación no es suficiente para analizar cualquier gramática LR1, ¿sí? Entonces necesitamos dar una forma canónica, cuál es la básica de la gramática de mi lenguaje en forma LR1, ¿sí? Entonces, LR1 va a ser como LR0, excepto que sabemos cuál es el primer o cuál es el token que tenemos de anticipado. Entonces, eso en inglés, esa anticipación del elemento se llama look ahead. L y A. L y A. Entonces, lo que les van a pedir para el quinto evento evaluativo, que no lo voy a explicar en esta clase, un piola que cada que se reúne con uno lo pone a laburar, no es buena gente. La vemos la clase entrante en donde vemos un ejemplo completo de parsing y vemos esta carreta a ver qué es lo que es. Listo, entonces me están diciendo que vamos a crear un parser en el quinto evento evaluativo que le ingreso la gramática, recuerden que esto tiene todo el procesito ahí explicado y que lo voy a inyectar con, miren aquí está, nos está faltando el engine, ¿sí? A ese engine le inyectamos el código fuente que tenemos que hacerle parsing y nos escupe los datos parsing, los analizados. Listo. Eso es el quinto evento evaluativo. Entonces, lo que estoy explicando es la teoría de esta máquina, de esta herramienta que tenemos en la red. Obviamente hay que escribir algún código en algún lenguaje que ustedes estén inventando o utilicen uno de los que ofrecen aquí. Incluso hay códigos ejemplo, pero ustedes lo tendrán que probar de meterle ese texto a su máquina.
y que le diga compiló correcto, por lo menos en sintaxis. Ok, eso es más, pero la vemos la próxima clase. Pero esa es más o menos la idea de lo que tenemos. ¿Y de dónde sale SLA? De que tenemos anticipación del elemento que queremos analizar. ¿Sí? La búsqueda anticipada de la que nos están diciendo es que con el dato que tenemos, o sea, sigue siendo LR1. Mire que en el elemento que les estoy mostrando, aquí no dice LALR1, pues por ningún lado. Lo que queda claro es que lo que hace esa máquina de Gold Parser es coger y construir un LR1. Y a ese LR1 le asocia el subconjunto follow, que es el que le permite hacer el look ahead. ¿Cuál debería ser el siguiente token que debo esperar para saber cuál producción sintáctica voy a seleccionar? Mi objetivo es llegar al símbolo inicial, a la primera producción. Luego de que me haya tragado todos los tokens del escáner, llego a la producción inicial, ese programa está bien escrito, no moleste más. Pero si después de consumirme todos los tokens, y es que es antes de eso, encuentro algo que no me cuadra, empiezo a lanzar mensajes de error. ¿Qué hace un parser moderno? Detecta el mensaje de error, rompe el análisis que está haciendo y arranca con lo siguiente, a ver si le cuadra o no le cuadra, para buscar que el resto del programa tenga errores o esté bien escrito y el error se limite solo a lo que acaba de encontrar. ¿Listo? Ahí les explican, yo no los quiero enloquecer con esto, de todos modos el material les queda. Ahí les explican cómo se hace el análisis. Uno busca las producciones de acuerdo con lo que le venga, ¿sí? O sea, vino un primer token y ese token me dice que está asociado a producciones de este estilo o producciones de este estilo, ¿cierto? Pues mientras más complicada sea la producción, entonces yo tengo que empezar a hacer más cositas para ir resolviendo. Lo que ocurre es que la mayoría del programa está escrito por este lado, no por este. Entonces cuando usted dice A igual a 1, punto y coma, eso no va a ser muy complicado de compilar y descubrir que está bien escrito. Pero las instrucciones que tienen más elementos implican que hay algo inicial y hay un montón de cosas después. Y después aparece posiblemente un token, el punto y coma que les mencionaba. Entonces uno dice, voy bien, hay un punto y coma. Voy bien es que esta instrucción por lo menos tiene punto y coma, si lo tiene que tener. Tiene punto y coma. Eso es más o menos lo que dice ese asunto. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? Que cuando implementamos un LR1, el autómata que queda puede ser mucho más grande que el autómata LR0. Y uno dice, pero ¿cómo así? Por resolver una cosa que no se convierta a la jura cuál es la producción que hay que coger, para poder corregir eso, nos generó un núcleo más grande. El núcleo, la cerradura del núcleo. Me comí 2 producciones sintácticas, 2. Me quedan 41. O sea que para resolver 2 necesito 41. Eso es muy grande. Comparar el 2 con el 41 le da a uno que es 20 veces mayor el resolver ese núcleo. ¿Sí? Entonces tenemos que ponerle solución a ese asunto. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí ya llegamos al que nos interesa, al LALR, ¿cómo se pronuncia eso? Sí. El anticipado es la respuesta práctica
creamos un autómata LR1 y fusionamos los estados que tengan el mismo núcleo. A ver, a mí me queda difícil explicar eso porque se supone que esta gramática ya es LALR y ya me fusionaron todo lo que había para fusionar. Seguramente quedó en 43, pero hasta donde sé, pues por las personas que hicieron esto, eran como 87, que quedó fusionado en estas 43. Habían cosas que tenían el mismo pedazo de arrancada y solo diferían en alguna cosa de estas. Ah, venga, hagamos eso. Hagamos lo siguiente, cojamos una sola producción sintáctica. Ponemos obligatoria la cabecera y lo que difiere lo ponemos con O. Lo ponemos con O. Entonces yo ya no tengo tantas producciones. Queda más sencillo y por lo tanto el conjunto follow va a ser más pequeño porque tiene muy pocas otras producciones sintácticas a las cuales referirse. En una sola quedó todo comprimido. Entonces, en el trasfondo, en la trastienda de lo que les estoy diciendo, un parser LALR hace uso del concepto de intérprete. Oiga, genéreme producciones sintácticas muy poderosas que signifiquen muchas cosas al mismo tiempo para que la gramática nos quede más pequeña y no tengamos muchas posibilidades de cuál es el siguiente, ¿no? El siguiente va a ser aquel y se acabó. Entonces la tabla de follow va a ser pequeñita. Eso no va a tener mucho enredo en la máquina que estamos tratando de construir, ¿sí? Simplemente se mira cuál es. Es que yo creo que ya les queda claro la idea de pronto, eso es lo que yo pienso. El token que estoy analizando casi que me dice cuál es el token que debe ser considerado a continuación. Y si ese aparece, maravilloso, hasta que el sistema, al hacer el análisis, moviendo el punto S de que estoy analizando, alcanza el final de la producción y dice, esta producción chuleada. Como son poquitas producciones, entonces uno puede chulear muchas veces una misma producción. Eso se guarda, esa información se guarda de que esa producción fue chuleada varias veces. Lo importante es que al resolver ciertas producciones, inmediatamente me llevan al núcleo del lenguaje y por lo tanto el programa está correctamente bien escrito. ¿Sí? Nuestros compiladores de lenguajes de programación reales son compiladores que tienen estructuras de parsing LALR. Por lo tanto, esta herramienta que nos recomiendan utilizar sería muy adecuada para construir compiladores de lenguajes reales que queramos poner en circulación. Obviamente a esto le falta la generación de código intermedio y la generación de ensamblador y ejecutable, pero esas máquinas también existen. Digamos que la máquina fea, la que le quita a uno tiempo de verificación, es esta primera parte de la compilación. Entonces, hagamos una revisión de qué gramáticas miramos en la clase, en las dos clases anteriores, en la clase anterior y esta, y las vamos a ver en forma de subconjuntos. El conjunto universal de todo este asunto se llama gramática libre de contexto. Todas las gramáticas que tienen la forma no terminal deriva en una expresión que tiene terminales y o no terminales. ¿Sí? Para analizar una gramática
libre de contexto necesitamos un autómata finito, una tabla de análisis y una pila para hacerle seguimiento a lo que estemos analizando, ¿sí? O sea que las gramáticas libres de contexto son perfectas para la computación. ¿Qué sucede? Las gramáticas estas pueden ser ambiguas, por ejemplo, como lo es nuestros idiomas. Aunque ellos pertenecen a otra categoría, también se pueden aterrizar a esta. Listo. Alguien me puede discutir eso, pero se puede demostrar. ¿Uno qué hace? Reescribe la gramática hasta que le cuadre, hasta que no sea ambiguo. El subconjunto que nos interesa a continuación de las gramáticas libres de contexto es el LR, sobre el cual vamos a hacer nuestro evento 5. Se denominan analizadores LRK. Usted pone el número que quiera en K, ¿sí? Hacen nuestro bottom-up, escanean de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha de la entrada. Y hace un análisis más a la derecha. Siempre trata de buscar, aunque va hacia de izquierda a derecha, siempre se entenderá que con resolver uno de los elementos de la producción no es suficiente. Él siempre buscará cuál es el elemento siguiente. Eso se dice el más a la derecha, que es el que le permite resolver la lista de tokens K, por eso es LRK, que tiene ya en la entrada. ¿Sí? Casi toda gramática libre de contexto se puede expresar como una gramática LRU. Muy bien, vamos a la que nos pide que hagamos un analizador look ahead, LR. Escribimos el analizador canónico LR1, eso es lo que va a hacer esa máquina, y va a fusionar todas las producciones sintácticas que usted le haya ofrecido y va a quedar simplificada la gramática tremendamente. Eso, si hay menos producciones, el autómata es más pequeño. Si el autómata es más pequeño, la tabla de análisis es más pequeña y la pila es la pila. Entonces, me queda una máquina de software que analiza más simplemente los tokens de entrada que me están entregando. El Simple LR, que era muy parecido al LR1 y que necesitaba de sus conjuntos first y follow. Como no tiene anticipo ese LR1, hay que construir un conjunto, una tabla que me diga cuáles son los primeros tokens que se aceptan como válidos para un programa escrito en un lenguaje de programación que tiene un parser SLR. Ese es el first, ¿sí? Pero no es muy útil. Y el siguiente era, ¿yo qué hice? Sí, el siguiente era el LL1 o LLK, que es el analizador más tóntico que hay, ¿sí? Pero funciona top-down, totalmente diferente a los otros. LR significa bottom-up, LL significa top-down. Y, hombre, no son muy, se servirán para hacer lenguajes de juguete, más o menos. Ok. Un señor por allá llamado Noam Chomsky, ya termino la clase, como pueden ver, ya la voy a cerrar. Noam Chomsky, colega de nosotros, estableció una jerarquía de los lenguajes. Adicional de que era ingeniero, era lingüista. Yo no sé por qué la gente estudia esas cosas. Y clasificó los lenguajes en 4 categorías. Y obviamente las gramáticas asociadas a cualquier lenguaje. Y qué maquinaria de computación abstracta se requiere para reconocer el lenguaje.
La tabla es esta. Se supone que todos los lenguajes computacionales deben caer en una de esas 4 categorías. Y la máquina que hay que construir es la máquina que está en la columna de la derecha. Entonces, para el evento evaluativo 4 les pidieron definir un lenguaje regular. Y ustedes lo resuelvan con un autómata finito, que es esas expresiones regulares, ese WinFlex que les sugirieron utilizar para resolver el escáner. ¿Listo? Hay lenguajes libres del contexto, nuestros lenguajes de programación, y lo que necesitan es un autómata pushdown. Ya vamos a ver qué esto es. Hay lenguajes sensibles al contexto y utilizan un autómata lineal delimitado. Y vienen los lenguajes de programación que tratan el lenguaje natural, que son los lenguajes enumerables recursivamente. Y para que una máquina compile un programa en lenguaje enumerable recursivo, necesita un computador completo, una máquina de Turing, ¿sí? Son los más complejos, los que casi que hay que dedicar máquinas completas, tanto a compilación como a ejecución, para que funcione, porque si no, no da, así de simple, no da. Ustedes, si se les ocurre algún día estudiar al doctor Turing, lo que él escribió, entenderán que él fue el primero que propuso estos lenguajes. La idea de él era construir una máquina inteligente. Él es el padre de la inteligencia artificial. Adicional, a ver, cuando creó la computación, creó la inteligencia artificial, la criptografía y como 7 cosas más. ¿Sí? A nosotros nos interesa la computación por ahora. Entonces, los lenguajes regulares los describimos por expresiones regulares. Entonces, un escáner resuelve un lenguaje regular. Entonces, mi lenguaje de programación son 2 lenguajes. El lenguaje regular, que me permite escribir el código fuente, y el lenguaje libre de contexto, que analiza las instrucciones que escribí en mi programa fuente. ¿Usted por qué nombra esa variable tal? ¿Por qué utiliza tal operador para designar tal operación? Porque aprendió el lenguaje regular de su lenguaje de programación. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? La gramática es la gramática. Y cada uno de esos tokencitos que aparecen por ahí, aquí están descritos. Véanla, acá está. Entonces, este es el primer lenguaje que forma o que constituye su lenguaje de programación, y este es el segundo lenguaje, el de la sintaxis. Todo lenguaje de programación son 2 lenguajes al mismo tiempo, ¿sí? O si no, no funcionaría esta pendejada. Los libres de contexto. ¿Qué significa el término libre de contexto? Que creo que es lo más importante de acá. Que un no terminal es el mismo en todos los lugares en donde aparece. Var declaration, ¿dónde está? Aquí está, pero la quiero ver en otro lado. Aquí está. Var declaration, es var declaration, es esto. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber otra producción que tenga var declaration a la izquierda. Hombre, si no la tiene es que esto no es LR, porque quiere decir que no han fusionado todas las producciones que tienen el mismo núcleo, y tener el mismo núcleo es tener también el mismo lado izquierdo, por supuesto. Esa es más o menos la idea.
Ok. Entonces eso quiere decir libre de contexto, que no importa dónde esté el no terminal, siempre significará exactamente lo mismo. Lo que dice que necesita, la máquina que necesita el libre de contexto es un autómata push down, es porque además de ser un autómata, necesitamos la pila en la que vamos guardando lo que estamos analizando. ¿Ok? Muy bien. Los lenguajes sensibles al contexto, los que tienen esta forma, si observan en esta producción, el lado izquierdo está lleno de las mismas cosas que puede tener el lado derecho. O sea que en esto sería decir, ¿dónde está Bardel? Aquí. Sería decir que Bardel Initiate es, en vez de escribirlo así, solo podríamos ID Bardel Initiate y después pondríamos flecha y luego esto que está aquí. Y este señor de acá desaparece. Entonces hay que meter otro backend initiate que tenga esto al principio para poder eliminar este de acá. Esas son las gramáticas sensibles al contexto, porque la interpretación que le damos a un no terminal depende de dónde aparece. Pueden haber varias producciones de estas en donde aparezca A al lado izquierdo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿oíste? ¿Cuál de todos los lados izquierdos en donde aparece A me conviene para lo que estoy tratando de compilar? Entonces se llama autómata acotado lineal no determinista. ¿En dónde está el determinismo? En que no se puede comer toda la memoria, pero sí se puede demorar para todo lo que usted quiera la compilación. ¿Cuánto lleva compilando? 3 días. Oíste, no se ha bloqueado por out of memory, no, eso está hecho para que no se consuma toda la memoria. ¿Sí? Ok. No son muy comunes. Y los que les decía, los enumerables recursivamente. Entonces, alfa deriva en beta, donde alfa puede ser cualquier cantidad de cosas y beta puede ser cualquier cantidad de cosas. Son los menos prácticos de todos, requieren una máquina de tuning. Cuando ustedes averigüen, ¿viste qué lenguajes son enumerables recursivamente? Pues les van a decir, los lenguajes asociados al procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial utilizando machine learning. O sea que si usted está escribiendo ese tipo de aplicaciones y está utilizando un lenguaje libre de contexto, eso quiere decir que ese lenguaje debe tener un montón de cosas adicionales para hacer esa aplicación de procesamiento del lenguaje natural que lo conviertan en un lenguaje enumerable recursivamente. Y hay otros 2 lenguajes que son enumerables recursivamente. El lenguaje C, que tanto les ha hablado en las clases que hemos tenido, que les he dicho que todo el mundo debería saber de eso, porque es que eso es una cosa, ya lo ven, de la máxima categoría, porque definitivamente con C se está escribiendo todo. Más el otro, el que ven en arquitectura de computadores, el ensamblador. Uno todo lo podría hacer con ensamblador. La cosa es que es una maldita mamera. Lo que uno debe acordarse de toda esta carreta, porque todo eso está en la red, ¿sí? Pero lo que uno debería acordarse es que mientras menos poderoso sea el lenguaje, ofrece más garantías. Mientras menos azúcar sintáctico tenga el lenguaje, la aplicación queda mejor hecha. Y el compilador va a pasar derecho, no va a poner mucho problema.
mientras más poderoso sea el lenguaje, el C++ ofrece menos garantías. Porque tiene más cosas por considerar. Son gramáticas mucho más pesadas, que incluso tratando de simplificarlas, de fusionar los núcleos de muchas producciones, fallan a veces en intentar uno construir aplicaciones con esos lenguajes de programación. Lo último que les decía, el lenguaje de ensamblador es una bestia. Se puede hacer lo que le da la gana con eso. Pues hacen sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que menos poderoso significa que es más predecible, más confiable el lenguaje y es más agradable de usar. Por eso siga trabajando en C#, en Java, en Python, en Swift, en PHP, en todo lo que usted quiera. Está haciendo lo correcto. Lo que pasa es que tiene que saber que está usando un lenguaje menos poderoso. Y por lo tanto, el tiempo de ejecución puede generar más fallas. Y eso es maravilloso para nosotros. Uno se chupa la vaciada de por qué hizo mal el programa, pero lo tienen que seguir contratando porque hay que hacerle mantenimiento a la aplicación. Ese pues es un truco de nosotros. Si todos trabajáramos en el ensamblador, no habría tantos de nosotros, porque no se necesita esa tropa de gente, las aplicaciones perfectas, no les discuta, pero qué mamera programar en el ensamblador. No, programar un lenguaje de programación altico, donde sea muy obvio escribir las instrucciones en el ensamblador. No hay nada obvio, uno no entiende, sino después de 4 o 5 instrucciones qué es lo que está haciendo. Y si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Ok, ingenieras, ingenieros, los dejo de molestar. Y me vuelvo visible si hay comentarios o preguntas. Ok, les agradezco mucho que hayan asistido a clase. Se cuidan bastante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Feliz día. Lo mismo. Lo mismo. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, ingeniera. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniera. Permítame, yo ya tengo la grabación para que no se nos